tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una continuación del estudio de la palabra del Señor, cómo interpretar la Biblia. En esta ocasión nos acompaña el pastor Chambers, nuevamente pastor. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor, cómo interpretar la Escritura. Ya hemos estudiado acerca de la singularidad de la Biblia, del origen de su naturaleza, de su autoridad, cómo Jesús consideraba y los discípulos las Escrituras. Pero ahora vamos a entrar un poco más allá. Idiomas, texto y contexto. Pero, ¿qué le parece si antes de abrir el santo libro y escudriñar sus tesoros, nos dirige con una oración con nuestros televidentes? Gracias, Miguel. Gracias por la oportunidad para estar con usted. Quiero saludar a nuestra audiencia y invitamos a orar para comenzar. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acompáñanos, por favor, Padre, en este estudio que vamos a pasar. Envía la promesa, cumplir su promesa a nosotros, enviando tu Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hay un sinnúmero de idiomas alrededor del mundo. Hay más de 200 países en el mundo con sus respectivos idiomas. Incluso dentro de un país, además del idioma oficial, hay un sinnúmero de otros idiomas autóctonos de ese país. Sí. Cuando nosotros abrimos la Escritura, nosotros la podemos leer en español, usted la puede leer en español e inglés. La historia de este libro está marcada con sangre, con persecución, con reprimir la palabra a la gente. Pero tenemos nosotros la libertad de leerlo. Sin embargo, originalmente, este libro fue escrito, el autor es Dios, pero fue escrito por hombres como usted y como yo, que tenían un origen en el pasado, que eran los hebreos. Pastor, ¿cuáles son los idiomas que fueron originales en la escritura vaya la redundancia de la palabra de Dios? Hermano Miguel, cuando pensamos en los idiomas ahora, antes que tocar los idiomas bíblicos, es interesante que 6 billones o 6,000 millones de personas tienen acceso a la Biblia en su idioma. Pero a pesar que solo 1,000 millones no tiene Biblias, estamos hablando sobre la mitad de los idiomas en el mundo. Hay personas que todavía no tienen la Biblia, acceso a la Biblia en su idioma. Por ejemplo, aquí en Bolivia, 36 distintos idiomas aquí. ¿Y cuántos tienes Biblia? ¿Cuántos de esos Biblias tenemos, de esos idiomas tenemos una traducción de la Biblia? Español y Aymara y Quechua y Guaraní, probable, pero el resto, imagínate, tantas personas sin la oportunidad a leer la Biblia en su propio idioma. Realmente ese es un gran tesoro, que cuando tenemos esa oportunidad para leer la Biblia es un tesoro. Para tener una Biblia en nuestra casa es un privilegio grande. Porque en el pasado, por ejemplo, en los días de Jesús, ¿cómo estudiar la Biblia? Toca ir a la sinagoga, dedicar un tiempo allí. Porque no había estudio personal. No había libros o roles en las casas. Rollos escritos sí, en casas. En casas, no.
Entonces estamos bien privilegiados ahora. Incluso, pastor, podemos tener el privilegio de no solamente tener una versión en español, sino que hay diversidad de versiones. Exactamente, en ese mismo idioma, ¿sí? Estamos un pueblo realmente privilegiado, pero eso nos dejó con responsabilidades grandes en los ojos del cielo, porque estamos viviendo con acceso de gran luz, pero si estamos andando en tinieblas, es más grave para nosotros. Si estamos ignorando lo que la Biblia enseñó, es muy grave por nosotros. Por eso, como nunca, es importante que el cristiano, el que profesa fe en Cristo y fe en las Santas Escrituras, sea estudiantes diligentes en la Biblia, de la Biblia. Y hoy eso vamos a hablar. Y como en respecto a la pregunta, la Biblia fue escrito en 3 idiomas principales. Primero, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. Algunas secciones del Antiguo Testamento encontramos el idioma de arameo. Por ejemplo, en Daniel, especialmente un ejemplo, Daniel capítulo 4, que fue escrito por Nabucodonosor, una carta de Nabucodonosor, fue escrito en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el koine griego koine. Esos son los 3 idiomas que original por las Escrituras. Entonces la Biblia que tenemos hoy es el producto de traducción, la obra traductor, que traducir la Biblia del original, las lenguas originales. Y una de las primeras traducciones de la Biblia fue el Septuaginta. ¿Cuál es la historia de la Septuaginta? La Septuaginta fue traducido por una pedida. Un pedido del rey de Egipto. Quería tener una copia de las escrituras del Antiguo Testamento. En ese tiempo, sí, era Antiguo Testamento. Quería tener una copia de la ley hebrea en la gran biblioteca de Alejandría, sí. Sí. Por eso fue traducido y ellos envió 72 escribas para trabajar ahí con esa traducción. Ellos vinieron ahí en Egipto con una copia de la ley y ahí. Por eso la Septuaginta de 72. Sí, a pesar que era 62, pero ellos ponen 60. Y es muy famoso. Y podemos tener confianza. Sí, sí. Ahora, pastor, ¿cómo funciona el principio de inspiración aplicable y valioso para los que quieran entender las Escrituras? Ok, tenemos el testimonio de la Biblia mismo sobre el principio de inspiración. Si miramos a 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos el propósito por lo cual tenemos la Biblia. Tiene un propósito para preparar el hombre de Dios, para instruirlo, corregirlo, para que él pueda ser completo en Cristo. Pero las Escrituras vienen por un proceso. El proceso aquí es mencionado inspirada. La palabra inspirada aquí significa soplo. Dios soplo. Todas las Escrituras vienen por el soplo de Dios.
Y eso nos llevó a pensar cuando Dios formó a Adán del polvo. Adán estaba allí inconsciente, su cuerpo estaba completo, pero él estaba inconsciente, no tenía conciencia, hasta que Dios sopló en su nariz el aliento de vida y él llegó a ser un ser vivo, con conciencia. Y su primer conocimiento, su primer pensamiento fue su primera vista. Porque la primera cosa que Adán vio cuando él abrió sus ojos era la gloria de Dios en el rostro de su Creador Jesucristo. Entonces, su primer pensamiento, su primera experiencia de conciencia fue Dios. Así también, en la inspiración, estamos hablando sobre Dios despertando la conciencia del hombre para recibir revelación sobre sí mismo. Mira, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada? Una interpretación que alguien en su propio razonamiento, ideas, inventó. La Biblia está diciendo que no es así. No tenemos la Biblia por resultado de eso. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso significa. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos. La Biblia aquí está mostrándonos cómo llegamos a interpretación privada. Por la voluntad humana. Pero ninguna profecía en las Escrituras viene por voluntad humana. ¿Qué eso significa? Que la voluntad humana no fue parte del proceso de la inspiración. Sí. Ninguna escritura viene porque Dios mismo o Dios solo escribió la Biblia, no. Porque había agentes, pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de inspiración? Si había dos voluntades, voluntad divina y voluntad humana, y los dos estaban uniendo en el proceso de escribir la palabra. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaban estos voluntades unidos? ¿En sumisión mutua? No. Usted menciona dos voluntades y yo veo dos voluntades. Ajá. La voluntad humana debe someterse bajo la voluntad divina, pero es necesaria la voluntad humana. Exactamente. La voluntad humana está presente, pero en una manifestación de su sumisión a la voluntad divina que es supremo en el proceso de inspiración. Ahí vemos algo importante, que es muy, muy valioso por nuestra actitud. Si queremos tener un estudio provechoso de la Biblia, cada vez que venimos a la Biblia, debemos recordar que esta luz que fue revelado en la Biblia viene a nosotros por hombres quien tenía sus voluntades sometido completamente a la voluntad de Dios. Su voluntad estaba en sujeción. Dios podía mover su mente, su conciencia como Él quería. Así también cuando nosotros levantamos ese libro para estudiarlo, debemos estar con esa misma actitud como ellos, para que el mismo Espíritu Santo que mover sobre ellos y su conciencia puede también nuevo sobre nosotros, nuestra conciencia, y iluminar nuestro entendimiento cuando estamos estudiando. Si no, Dios no puede enseñarnos.
Bien. Ahora, pastor, quiero preguntarle una cosa. Dentro del idioma español, hay muchos países latinoamericanos, etcétera, pero incluso dentro de las personas que hablan español tienen expresiones distintas y pueden entender las cosas distintamente. Sí. Ahora, yo creo también que en el idioma hebreo, en su cultura, se puede decir, su forma de pensar, también tenía ciertas expresiones o cierta forma de ver las realidades. Ahora, quiero preguntarle, ¿cuáles son esas formas o cómo funcionan esas formas de expresiones comunes dentro del, especialmente el idioma hebreo, de comunicación, de acuerdo a su forma de entender las realidades? Sí, hay varios diferentes tipos de expresiones que encontramos en la Biblia que normalmente llamamos hebraísmos. ¿Sí? Pero hay uno que es común, muy común en toda la Biblia, ambos al Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y también en el Nuevo Testamento, que a pesar que fue escrito en griego, koine, fue escrito por hombres judíos, que tenían una mentalidad judía. Entonces, una de esas expresiones que quiero mostrar hoy, un ejemplo, es el hebraísmo, paralelismo. El paralelismo es una forma de expresar una idea ilustrándolo con dos cosas, con dos expresiones. Utilizando dos expresiones para mostrar una sola idea. Vamos a comenzar desde el primer capítulo de la Biblia, segundo versículo. Génesis capítulo 1, versículo 2. Ahí vemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en ese versículo vemos la palabra faz mencionada dos veces. Primero, la faz está mencionada en conexión con el abismo, right? Faz del abismo. ¿Qué es un abismo? Algo profundo, ¿no? Una profundidad. Entonces, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y faz aquí está hablando sobre ¿qué? Superficie. Una superficie. Entonces, tinieblas estaba sobre la faz de un abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿estamos hablando sobre dos distintas superficies o estamos hablando sobre una superficie? Estábamos hablando de una superficie. Ahí, cuando utiliza la expresión abismo, no es tan claro, ¿no? Puede imaginarse pero, muchas que era cosas. un hueco oscuro, algo. Pero cuando dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, entendiendo cómo la mente hebreo operar o expresar sí mismo, ahí vemos que el abismo que encontramos, las tinieblas encima de su superficie, era nada menos que la profundidad de aguas. Vamos a mirar otro. Por ejemplo, ya hablamos sobre cómo Dios sopló en la nariz de Adán. En Job 33, Job capítulo 33, versículo 4. Aquí mencionó algo sobre el soplo de Dios. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces está hablando sobre la creación del hombre. Y Job dice cómo él llegó a tener vida. Él dice que el Espíritu de Dios me hizo. Y luego dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, ¿qué Job está diciendo? Que dos personas distintas traen la vida. Uno, el Espíritu de Dios, y el otro, el soplo del Omnipotente. No, el soplo del Omnipotente es otra expresión por el Espíritu de Dios.
Y vamos a mirar uno más. Vamos al libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Y versículo 5, en el discurso entre el gran maestro, el Señor Jesucristo y Nicodemos. Ahí San Juan vemos 3:5. San Juan 3:5. ¿Puede leerlo? Lo leo. con nosotros? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 6 también. Ajá, aquí vamos a mirar esto primero. Entonces ahí dice, ¿cómo alguien debe ser nacido de nuevo? De agua y de Espíritu. De agua y de Espíritu. Ok, nosotros leyendo eso vemos dos elementos. Y pensando en nuestra forma, pensamos que Jesús está hablando sobre dos elementos distintos. Pero cuando pensamos en el contexto del hebraísmo paralelismo, ahí vemos. Porque si aplicamos sin ese mirar entre los lentes hebraicos, ¿qué vamos a pensar? Que para ser nacido de nuevo necesitamos ser nacido primero por agua y luego por el Espíritu. Y si pensamos que necesitamos nacer de nuevo por agua primero, entonces ¿qué vamos a pensar? Vamos a concluir que para alguien llegar a ser nacido de nuevo, él toca ser bautizado. Y luego que él llegó a ser bautizado, ahí el Espíritu Santo va a venir a su vida. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Muchas personas piensan así. Sí, hasta pastores y sacerdotes, ¿Y teólogos. ¿Cómo es realmente? Pero la verdad es que el agua natural tiene poder para convertir a alguien que es naturalmente pecaminoso a ser un hijo del Espíritu. ¿Agua natural tiene ese poder? No. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús, hablando sobre agua, ¿qué agua encontramos que Jesús da énfasis? Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 10, cuando él estaba hablando a esa mujer al pozo de Jacob, él habló sobre agua. ¿Pero qué agua él habló? Él dice a ella, el que bebe de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que bebe el agua que yo da, nunca va a tener sed jamás y no va a morir. Porque el agua que yo da es agua viva. Entonces, si vamos a ser nacidos de nuevo para ser herederos de la vida eterna, ¿qué tipo de agua debemos tener? Agua viva, no agua natural. Entonces, ¿qué es esa agua viva? En Juan 7, 37 al 39, ahí Jesús, en el último día del gran día de la fiesta, llama con grito y dice, todo que tiene sed, venga a mí y beba. Porque como las Escrituras dicen sobre su barriga o viene aguas de ríos de aguas vivas. Y ahí en 39 dice, eso él dijo, hablando sobre el Espíritu Santo que Dios había prometido para dar a los que creen. Entonces, aquí no está hablando sobre agua natural, pero agua espiritual, que es agua viva. ¿Y qué es agua viva? El Espíritu. Entonces, Jesús no estaba hablando sobre dos cosas distintas, estaba utilizando un hebraísmo. Entonces, para ser nacido de nuevo, ¿qué necesitamos? El Espíritu. El movimiento del Espíritu Santo. Y eso mismo es lo que el versículo 6 dijo. ¿Puede leer? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ah, mira. A ese solo mencionó el Espíritu. Entonces, el Espíritu es lo que es importante. Y mira versículo 7. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí él utilizó, él utilizó viento para ilustrar el movimiento del Espíritu Santo. Ese es un ejemplo de un hebraísmo que es importante conocer. Muy bien. Una última pregunta, pastor, que quiero hacer.
¿Cuál es la importancia de atender el contexto de un texto en la interpretación correcta de las Escrituras? Es muy importante para llegar a conclusiones claras y más precisas. Porque un texto afuera de su contexto puede ser peligrosamente utilizado. Como por ejemplo. Cuando pensamos en contexto, podemos considerar también el contexto histórico, el ambiente y la situación, la circunstancia en cual el autor estaba viviendo, escribiendo. Pero tenemos también el contexto textual, literario, el contexto literario, que es que mostrar el significado de una palabra o un versículo basado en los conjuntos de versículos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, si leemos Juan, capítulo 5, ¿no? Juan capítulo 5, 39, es un versículo bien conocido y utilizamos la otra vez. Voy a leerlo. Gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. Si citamos solo la primera parte de este versículo, ¿qué vamos a pensar? Que Jesús estaba dando un mandato. O si citamos que Jesús está dando un mandato, escudriñar las Escrituras. Como si les estuviera diciendo, escudriñen las Escrituras. Sí. Pero si leemos la otra parte, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. También conectando los dos, podemos pensar que Jesús estaba diciendo a ellos que ellos deben escudriñar las Escrituras si ellos quieren encontrar vida eterna. Pero cuando leemos más, vemos que eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que ellos estaban escudriñando las Escrituras porque eso era su expectativa para encontrar la vida ahí en la Biblia. Pero ¿qué era el propósito de la Biblia, según Jesús? Me imagino que tenemos que estudiar los versículos que siguen y quizás los versículos anteriores. Sí. Él dice, a ellos son las que dan testimonio de mí. Entonces, si mira el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Sigue? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ok. Él estaba hablando a ciertos fariseos y líderes y estaba diciendo a ellos que ellos no escuchan la voz de Dios y tampoco tienen la palabra de Dios viviendo en ellos. Y luego Él dijo, escudriñad las Escrituras. Están escudriñando las Escrituras porque en ellas ustedes piensan que tiene vida eterna. Pero a pesar que ellos estaban escudriñando las Escrituras, no tenía ¿qué? ¿Qué versículo 38 dice? No tenía la palabra de Dios viviendo en ellos. Entonces, ¿por qué no? Porque confió solo en que ellos van a encontrar vida en la Biblia, pero otro principio que ellos no estaban aceptando. No aceptó que la Biblia es para dar testimonio a el quien Dios envió para salvar el mundo. Y que Él dijo en versículo 39, mirando 39 ahí ve la idea más claro. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí. Esa era la contención. Y si leemos todo el capítulo, ahí vamos a ver aún más claro que Jesús estaba hablando con los mismos fariseos que estaban enojados que este hombre que fue nacido ciego, que Jesús sanó, estaba confiando que
Jesús es un profeta y que aunque Jesús sana él en el día sábado, en el día de descanso, el día de reposo, el hombre confió que el que sanó a él era un hombre de Dios. Y Amén. Luego ellos vienen para hablar con Jesús para no hacer eso. Así, eso Amén. Fue el contexto. Amén. Bien. Una última pregunta, pastor. ¿Qué llamado Dios nos está haciendo brevemente? Dios está llamándonos a venir a su palabra y tratar su palabra como un tesoro. Amén. Pero en reconociendo que la palabra es un tesoro, no debemos pensar como los fariseos que allí vamos a encontrar vida eterna. La palabra, la Biblia, testifica a Él. Si venimos a la Biblia, debemos estar buscando a Él, quien Dios envió para darnos vida eterna. Si llegamos a Jesús y recibimos a Jesús, la vida que Él viene para dar, ahí el estudio de la Biblia es provechoso y lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, gracias. A ti, amigo y hermano que nos has acompañado, esperamos que este estudio haya sido de gran provecho para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.